separar estas dos cosas. Italia está muy impregnada en Mar del Plata. Hablar del Mar del Plata no se puede dejar de hablar de Italia. No existe, es una fusión histórica que se hizo. Nosotros tenemos toda una realidad del puerto, por decir solo una, pero si uno se aleja y empieza a caminar por todas partes de la ciudad, encuentra inclusive palabras de una gastronomía que a veces me hace dudar si estoy aquí o allí. Y entonces, bueno, Mar del Plata para mí me hace siempre feliz venir. Yo agradezco a Marcelo Carrara, que enseguida aceptó cuando desde Italia, junto con los administradores de la comuna de Borgo Valditaro, habíamos propuesto algunas localidades para hermanar otra vez más entre Italia y Argentina. Por supuesto, Mar del Plata no podía estar afuera, sabiendo de Marcelo Carrara, también de su capacidad organizativa. No tuvimos ninguna duda de proponer esta ciudad. Y cuando supe que existía esta casa de cuando veo un piano, yo no sé si este piano era el que realmente tocaba él, si era original, me lo puedo imaginar que no, pero solo el hecho de ver esta casa, estar en el templo de lo que es la cultura argentina, el tango en sí mismo. Y de esta persona, de este personaje que voy a tratar de ilustrar, porque es verdad, Julián Centella, cuando uno recorre el país y habla y dice un Julián Centella, muchos, realmente muchos, no pocos, dicen Centella, sí, me suena este nombre. Y sí, o algunos dicen, y hacen alguna referencia o alusión probablemente al tango. Son menos, y que dicen, Julián Centella, el del lunfardo, o hacen otras aclaraciones. O también hay otros que dicen, no, y empiezan a explicarme. Y otros que inclusive que solo con el hecho de haber dicho Julián Centella, me hacen un poema contando y hablando de esta persona. Cuando se propuso las ciudades, Mar del Plata, sabemos, así como dije antes, tanta hermandad con Italia, también tiene tanta hermandad con Buenos Aires. Estamos muy cerca, hay una historia, hay una autopista, hay algo autopista inclusive cultural entre Mar del Plata y Buenos Aires que une. Entonces el tango, más que el tango, la poética de Buenos Aires, existe en Mar del Plata. Entonces hablar de Julián Centella en esta ciudad, y es lo que yo me voy a proponer ahora, es abrir un poco más la figura, extender algo más de quién fue esta persona, con un específico objetivo, tal vez que nos pueda ayudar un poco también a confirmar más nuestros propios conocimientos, quiénes somos y de dónde venimos. Se dijo, entre distintas palabras, sea del vicesíndaco Matteo da Farao, de Marcelo Carrara, de esta unión entre Italia y Argentina, y la historia de Amleto Enrique Bergiati, que es su verdadero nombre. La historia de esta persona está fuertemente vinculado a la inmigración, primero de todo, a la emigración, a la gran emigración de los italianos hacia Argentina. Después viene la figura de Amleto Bergiati, que se autobautiza Julián Centella. Amleto Bergiati tiene una historia migratoria igual o casi igual de todos los inmigrantes que emigraron hacia cualquier parte del mundo, pero en especial hacia Argentina. No hay gran diferencia, no hay distinciones que hubo inmigrantes italianos hacia Argentina con unas características que no las tuvieron otros. Estas emigraciones empezaron hacia fines del 800. Es más, empezó casi enseguida después de la unidad del Reino de Italia, que fue en el 1861. Ya en el 1870 empezó esa gran emigración de italianos en el mundo, especialmente en el puerto de Buenos Aires, que fue siempre, y esto
me gusta siempre subrayarlo, fue siempre el puerto que más italianos albergó. Siempre, sin poner nunca ningún vínculo de fronteras, de muros idiomáticos, de nada. Lo sabemos, hasta el preámbulo de la Constitución argentina lo dice. Esa emigración que empieza a llegar hacia fines del 800, no porque antes nos hayan llegado. Ya en 1820, 1830, 1840 llegaban italianos, pero eran pocos. Y estos pocos eran generalmente artistas, o escultores, o personas también de un nivel cultural alto. Sabemos, Italia es la reina, es la gran cultura italiana de l'ópera. L'ópera es italiana. Y nosotros sabemos que Buenos Aires en especial, cuando aún Mar del Plata no era lo que es hoy, albergó muchísimo de esa ópera italiana. Fue así que en el 1830, 40, 50 llegaban estos italianos, pero eran pocos. La gran masa y la historia de los inmigrantes italianos real, esa que nosotros conocemos y sentimos, empezó después de la unidad del Reino de Italia. Y empezó por un factor social y político. No es que un día los italianos dijeron, hoy, mañana, bueno, vamos todos para allá. Hay una razón por qué se emigra. Y más cuando se emigra de una forma tal que yo considero que fue la primera gran diáspora de los italianos hacia el mundo. Basta pensar que entre fines o mediados de los años 80 del 1800 a los primeros años del 1900, entre esos 20, 30 años, llegaron 2,5 millones de italianos en el puerto de Buenos Aires. Pero 2,5 millones en aquella época no son los mismos 2,5 millones de hoy, que Italia tiene casi 60 millones. En aquella época Italia tenía poco más de 10 millones. Bueno, no creo que tenemos que llamar a Einstein para saber qué proporción de población italiana, por eso fue una gran diáspora. Fue enorme esa inmigración hacia aquí. Pero ¿qué cosa emigraba especialmente en esos años? Emigraba, claro, los italianos. Pero decir los italianos es tal vez impropio, porque si nos hace asemejar llegó la lengua italiana, no. Porque de esos italianos, un 2-3% de ese reino de Italia que se unió en el 1861, hablaban la lengua petrarca. Todos, o la gran mayoría, hablaban las lenguas regionales, dialectales o idiomas propios de distintos territorios de la península. Lo dijo ya el Mondo de Amici, y si lo leyeron y si no lo invito a leer, sull'Oceano del Mondo de Amici. Cuando el Mondo de Amici dice, ahí fue una Babel lingüística, cuando el barco zarpaba de los puertos de Italia. Él vino en el 1888, se embarcó en el puerto de Génova, muy cerca de donde es Borgotaro, y él se asombró viendo esa gente de toda la Italia del norte, los de la Liguria del Levante con la Liguria del Poniente, los piemonteses, pero ¿cuáles piemonteses? Los de una parte, los de la otra, los lombardos, así, en fin. Hubo una papel lingüística fuertísima que en un pequeño instante, ya del momento mismo de subir en el barco, se tenían que entender entre ellos. Y fue una tarea dificilísima, porque hoy mismo, todavía hoy, un pisano con un fiorentino no se entienden. Un bergamasco con un milanés siendo en Lombardía no se entienden. Uno del Levante, del Ponente, de la Liguria, todavía hoy les cuesta entenderse. Imagínense en aquella época, que no estaba el idioma italiano el vehicular. Bueno, esa fue una primera gran experiencia lingüística. Fue la primera gran emigración de cultura, pluricultura, porque lo saben ustedes. Si nosotros tenemos que comer algo, ¿de dónde? Una realidad gastronómica ¿de qué parte de Italia? Qué distinta de la otra, inclusive en la misma Emilia-Romagna. Emilia-Romagna, si queremos recorrerla, tenemos una variedad gastronómica extraordinaria, que está vinculada con una variedad lingüística.
son asociados, que están vinculados con la forma de pensar, amplia, genérica, muy grande. Bueno, esa fue la primera gran emigración. Fue social y política porque con la unidad del Reino de Italia, nosotros sabemos, no es que se unió Italia, se pusieron todos de acuerdo, sentaron a una mesa, empezaron a firmar, contentos, brindaron, somos felices y contentos. No, se mataron, se hicieron guerra para poder unir esa Italia. Entonces, como siempre, el que pierde, pierde. Y se generó una gran primera inmigración interna dentro de Italia, del sur hacia el norte y después hacia todas partes del mundo. La segunda gran migración viene en los primeros años del 900. Es más, hubo un periodo muy breve que no hubo esa inmigración y lamentablemente por una relación muy trágica. Entre el 14 y el 18, para Italia entre el 15 y el 18, esa primera guerra mundial. Poco antes y poco después hubo otra gran emigración de italianos hacia el mundo y hacia Argentina. Y así nos vamos llegando a otro periodo que nos estamos aproximando en estos años, cuando en los años 20 se había dicho, se nombró, creo que fue Marcelo que lo había dicho, también me parece que Mateo también lo había dicho, nuestro personaje por el cual nosotros nos hemos reunido nace del 1910. Dije antes, entre el 1915 o 14, según cómo lo queremos considerar, el 18 fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, entre el 1910 al 1914 no hay muchos años de diferencia. ¿Qué edad tenía nuestro personaje? En Italia fue trágicamente cambiada toda su geopolítica y toda su sociedad con esa gran guerra. Su papá, Carlo Bergiati, era un intelectual, era un hombre fino, de escritura fina inclusive. Él escribió para el diario L'Avanti, pero escribió también mucho sobre esto, hace parte de esta investigación que estamos tratando de localizar, cuántos otros lugares más y qué otras cosas escribió. Quiero acceder algún día, ojalá pudiera entrar en los archivos de los diarios L'Avanti de esos años, para ver el Carlo nuestro, papá de L'Ambleto, qué cosa había escrito. Pero seguramente no eran cosas que andaban muy de acuerdo con esa guerra o no que andaban de acuerdo con esas grandes divisiones dentro de una Europa que se iba transformando. En ese momento, en esa historia, Carlo Bergiati tiene un problema social, un problema político, porque el director del diario L'Avanti era Benito Mussolini. 1920, cuando se produce la marcha sobre Roma, que todos nosotros conocemos, cambia toda la historia en Italia, hay transformaciones políticas en pocos días, en pocos meses, hubo un cambio social enorme. Bueno, Carlo Bergiati se encuentra en una dificultad muy grande, porque de su director del diario que escribía a ser él un empleado de ese diario, se encontró ser una persona a riesgo, una persona perseguida, un hombre que tuvo que dejar su oficio, un hombre que tuvo que no solo dejar su oficio como escritor, como periodista de L'Avanti, sino también tuvo que dejar muchas de sus actividades. Y así fue que Carlo Bergiati empezó a emigrar dentro del territorio italiano. Y si Carlo nació en un pueblo muy cercano de Borgotaro, Fornovo, territorios siempre colinares de un lugar a otro, él tuvo que emigrar y moverse, y no sabemos todavía si escondido o no, pero así es que Carlo con su esposa pasan por Borgotaro y ahí nace Amleto Enrico Bergiati. Fue un pasaje fortuito, residió también, está la casa donde nació Amleto Bergiati. La mamá era obstétrica también, Amelia Ricci, estuvieron un tiempo y después en el 22
cuando Amleto todavía no había cumplido sus 12 años de edad, se vio Carlos obligado a abandonar Italia. Este de abandonar es pesado, es fuerte. Porque este abandonar, y aquí vuelvo un poco a esa coincidencia migratoria de todos los italianos, salvo excepciones, pero había que buscarlas, ninguno de los italianos abandonó su tierra con el corazón abierto y feliz, contento, al fin me fui. Fue un drama. Y era un drama que lo tenemos que colocar en aquellos tiempos, en aquellos años. Porque hoy sale uno y ya está desde el avión mismo, manda su foto donde está sentado. Ni llegó, ya está mandando informaciones. En aquella época se iba el barco y era apocalíptico ese momento, porque no había ninguna certeza que se iba a volver a ver aquella persona. Y gran parte de esas personas nunca más volvieron y nunca más se supo que existieron un vínculo con la tierra y con los afectos que habían dejado. Por eso no eran partidas partense, alegres y felices, en dramas. Ernesto Sábato, lo conocemos, él dijo, fue eso que trajo esa nostalgia en el tango. El tango tiene tantas virtudes, tantos corazones, tantas almas. Una de estas es la nostalgia, más en tango. No uno, hay más.